Muy buenas tardes a todos y a todas a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan a este espacio, un nuevo ciclo que inicia la Asociación de Historiadores del Atlántico Aldea. Quisiera dar la bienvenida al profesor Julián Lázaro Montes hoy a la asociación. El profesor Julián ha decidido o hemos decidido hacer con él una especie de invitación sobre los estudios de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Bueno, desde Tenerife Magdalena quisiera enviar una invitación en extenso a que sigan este ciclo de conferencias que se titula Guerras Mundiales y Autoritarismos. Hoy con nosotros, como se los mencionaba, está el profesor Julián, que también desarrollará la segunda sesión de este ciclo compuesto por 6 conferencias centrales. ¿Cuáles son esas conferencias? Bueno, ¿y qué procuran abordar? Como decía, primeramente, pues las guerras mundiales y los autoritarismos que se dan en 2 locaciones o geografías de Latinoamérica y en España. Tenemos 2 invitados internacionales para abordar la temática de Chile y de Argentina, y un invitado de la casa, que es el profesor Ciro, para abordar la temática de España. Bien, obvio, nuestro segundo profesor de la casa, el profesor Julián Lázaro, y él es doctor en Historia de la Universidad Pablo Olavide de España, 2 veces magíster, historiador de la Universidad del Atlántico, fungió como director del Archivo Histórico del Atlántico y fue vicerrector de investigaciones en la Universidad Americana. Hoy día es profesor en la Universidad de Cartagena y pues sin duda alguna es uno de nuestros más notables egresados en la Universidad del Atlántico, No siendo más, la sesión de hoy lleva por título La Primera Guerra Mundial, la matriz del siglo XX. Adelante, profesor Julián. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación y a todas las personas que están conectadas. Para mí es un gusto estar aquí, egresado del programa de Historia. Actualmente me encuentro o hago parte del equipo de investigadores del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena. Me vine a trabajar aquí hace poco y bueno, muy a gusto tanto en Cartagena como en este espacio en el que vamos a conversar. Vamos a empezar a hablar, creo que le podemos emplear o poner en modo presentación la diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar mientras se activa esta opción, vamos a hablar de las guerras mundiales, eventos que son en sí mismos son tremendos procesos porque allí se desarrolla una serie de dinámicas lógicas e internas que hacen de estos eventos unos fenómenos sumamente complejos. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial en este caso. Es uno de los voy a llamarlo acontecimiento, me permito llamarlo acontecimiento, no en el sentido del siglo XIX de acontecimiento, sino en un sentido posterior, en el sentido del acontecimiento que ha retornado a la historiografía, y es ese punto donde convergen y donde se expanden nuevas dinámicas y nuevos fenómenos. Listo, entonces, la Primera Guerra Mundial, y quise tratarla en este espacio porque es un evento poco conocido, es un acontecimiento poco conocido, y recuerden el concepto de acontecimiento, no como hecho puntual, sino como un espacio donde convergen y también de donde se expanden, es decir, una matriz. Un poco digamos, lo que recoge la pregunta. En cuanto a la presentación, no sé, quien me está ayudando en el máster, puede colocarle en modo presentación, es decir, desde abajo. Casi que al pie de la imagen para que se pueda ver de manera completa exactamente. Adelante, vamos a ver. Aceptar. Entonces, bueno, les decía que la Primera Guerra Mundial tiende a ser muy poco explicada o se pasa muy rápidamente, y las nociones que tenemos de este conflicto
tienden a ubicarse muy, a ser explicados más bien desde el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, y se limitan allí. Y esto tiene que ver, creo yo, en parte porque es un fenómeno muy complejo. Es decir, y ahorita me voy a tener que remontar a varios aspectos para poder explicarlo un poco mejor. Ahí está uno de los antecedentes. Le damos a la siguiente, por favor, clic de nuevo. Y es un fenómeno complejo, por eso se explica muy rápidamente. Yo creo que incluso por muchos profesores no termina de ser bien comprendido. No, la anterior, dejémoslo en la anterior, en la del mapa. Entonces, no termina de ser bien comprendido porque yo creo que muchas personas tampoco lo terminan de entender muy bien. Y es que las raíces de este conflicto se hunden precisamente en lo que conocemos como el imperialismo, es decir, toda esta carrera que van a desarrollar las potencias europeas para repartirse África y Asia. De hecho, el mapa que tenemos allí en la imagen nos muestra los territorios coloniales a finales del siglo XIX. En rojo tenemos y voy a señalar apenas algunos, los más importantes para el tema que estamos tocando. En rojo tenemos los territorios correspondientes al imperialismo o a los territorios imperiales de Inglaterra, ¿no? Tenemos entonces lo que es el actual Egipto, Sudán, Rodesia, Sudáfrica, en fin. Y en azul tenemos los de Francia. Toda esa parte fue zona colonial de los franceses. Pero también, y quiero señalarlos, hay unos en verde. Los en verde corresponden a los territorios de Alemania. Entonces tenemos el actual Camerún, Togo, hay una región allí nombrada como el África Oriental Alemana y también el África Occidental. Entonces, ¿por qué va a ser fundamental? Porque en esta carrera imperialista se van a ir, digamos, tensionando las relaciones de tal manera que de a poco se va a llegar a la situación de conflicto. Es decir, esta no es una guerra que prácticamente inicia o se explica a partir del asesinato de Franz Ferdinand, sino que se va a explicar a partir de toda una lógica de competencia que se va a desarrollar en Europa. Entonces tenemos aquí de salida ya unos territorios coloniales alemanes que son bastante pequeños con respecto a los de Inglaterra y los de Francia, y eso generaba también cierta ansiedad en los alemanes, ¿no? Que van a considerar, y ahorita lo vamos a tocar en su Weltpolitik, la noción de que merecían un lugar mucho más amplio bajo el cielo. Vamos a la siguiente ayuda, por favor. Y con esto nos vamos metiendo ya en un actor adicional que es, ahí está, perfecto, es un actor adicional en toda esta situación y es Rusia. Resulta que Rusia, en su carrera imperial y por tratar de conectarse un poco con las dinámicas propias de las potencias europeas, va a lanzar unas campañas en Oriente Lejano. De hecho, va a disputarse unos territorios en lo que hoy es Mongolia, Corea, y se los va a disputar con Japón. Y esto pues va a dar lugar a una guerra, la guerra ruso-japonesa, que finalmente Rusia va a perder. Entonces, cuando Rusia pierde esa guerra y cuando le toca replegarse de sus, digamos, de sus intenciones, sí, le toca mirar hacia otra parte porque en Oriente, en lejano Oriente no pudo, entonces Rusia fija sus ojos en los Balcanes. Entonces, fíjense ya aquí cómo va cogiendo forma. Rusia empieza a convertirse en un actor importante de la política en los Balcanes, que es finalmente donde se va a producir digamos, la erupción del conflicto que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos también cómo Rusia empieza a mirar hacia los Balcanes y empieza cada vez a apoyar más a ciertos actores. Uno de ellos va a ser Serbia. Entonces tenemos ya algunos actores identificados. Tenemos a los alemanes en África con muy poquitas colonias. Tenemos a los ingleses, tenemos a los franceses, que también van a ser protagonistas de la Primera Guerra Mundial, y tenemos ya a Rusia que aparece en escena y aparece en los Balcanes con fuerza, tratando de ganar allí el espacio que no había podido conseguir en el lejano oriente. Listo, vamos con la siguiente ayuda. Y nos vamos metiendo ya en el rol de Alemania, que Alemania básicamente va a transformar un poco su política exterior. Allí tenemos esa imagen perfecta y esta va a ser una figura central, la del Kaiser Guillermo II. El Kaiser va a llegar al poder en Alemania en 1890 y la figura de Bismarck, un
tipo profundamente agresivo en materia de política interna y de unidad nacional, pero también bastante conciliador en temas de política exterior, pues va a desaparecer de la escena y aparece lo que vemos como, lo que conocemos como la Realpolitik. Y básicamente es una búsqueda por parte de los alemanes, no va a ser solamente Guillermo II, sino también va a ser von Tirpitz, quien va a estar a cargo de la Marina, va a estar von Below, que va a estar a cargo de Relaciones Exteriores, y digamos, se va a desarrollar la idea de que Alemania merece un lugar bajo el cielo muy, muy importante y está dispuesto a hacerse con ese lugar de cualquier manera. Entonces aparece ya Alemania como un actor importante. Recordemos que para este momento Alemania también había desarrollado ya una política de industrialización importante. Había, aparte de eso, que había logrado unos triunfos militares muy importantes. En primer lugar, le había ganado o había sacado de la Confederación Germánica a Austria en los años 60 del siglo XIX, la había sacado de ese espacio político, y Prusia, esa en la guerra entre Austria y Prusia. Es decir, Prusia, lo que va a ser el núcleo aglutinador de Alemania, desplaza a Austria y la saca prácticamente y se convierte en el corazón de la nueva Alemania. Entonces, y luego Alemania, o más bien Prusia, también se enfrenta nuevamente en una guerra a Francia, lo que se conoce como la guerra franco-prusiana, y allí Alemania, ya la Alemania unificada, va a quedar con unos territorios, los territorios de Alsacia-Lorena, que luego Francia los va a recuperar, pero entonces tenemos ya que Alemania emerge como una potencia militar, lógicamente en torno a Prusia, que va a ser, digamos, el gran aglutinador y la gran potencia militar, y aparte de eso, pues Alemania es también una potencia industrial importante que de a poco va a marcar una pauta en Europa. Entonces empezamos a ver cómo empiezan a aparecer los diferentes actores y si se fijan ustedes es mucho más atrás que el simple asesinato de Franz Ferdinand. Entonces ya tenemos también a la figura del Kaiser Guillermo II. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vienen una serie de tensiones en la Europa de esa primera década. Una de esas va a ser la crisis de Marruecos, dos crisis realmente, una en 1905 y la otra en 1911, que va a enfrentar nuevamente, y allí tenemos una caricatura de la época donde aparece el Kaiser Guillermo II, y que va a enfrentar básicamente a Alemania con Francia por las posesiones coloniales de Marruecos. Entonces se van a dar una serie de tensiones de la primera crisis de la de 1905, se van a dar una serie de acuerdos donde Alemania va a obtener, digamos, va a obtener ciertas concesiones, no allí en Marruecos, sino mucho más abajo, en el Congo. Pero de todas maneras queda abierta la tensión y luego en 1911 nuevamente se dan esas tensiones entre el deseo de Francia de expandirse en Marruecos y el deseo de Alemania de ser considerada en el reparto colonial. Entonces, este, digamos, es un conjunto de tensiones ya en el siglo XX, ¿no? Apenas en los albores, iniciando este siglo. Y son las crisis de Marruecos que van a ser críticas sobre todo porque van a tener un impacto muy importante en la opinión pública. Ya estamos hablando de los primeros años del siglo XX, donde la opinión pública se alimenta considerablemente de periódicos, hay el incremento, digamos el desarrollo, la consolidación de la revolución industrial ha llevado a que se generen muchos periódicos y que la opinión pública esté mucho más informada. Y precisamente estas crisis, esas tensiones van a ser reflejadas, van a ser expuestas en los periódicos de todos estos países implicados y van a incentivar un poco el estímulo, van a estimular el nacionalismo en los dos países que tienen mayor implicación, aunque ya veremos cómo en Inglaterra también se empieza a incrementar este temor, porque en algún momento Alemania, o se teme más bien que Alemania puede llegar a representar una amenaza para los intereses marítimos ingleses. Entonces tenemos en esta crisis de Marruecos un primer escenario de tensiones muy fuerte. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente crisis ocurre ya en los Balcanes. No implica todavía al imperio austrohúngaro como tal, pero sí aparecen dos actores que van a ser claves posteriormente, ¿no? Rusia y Serbia.
El caso es que estas guerras de los Balcanes de 1912 y 1913, básicamente las podemos sintetizar, y para aprovechar un poco el tiempo y avanzar hacia lo que nos interesa, van a ser básicamente la lucha entre Montenegro, Grecia, Serbia y Bulgaria contra el Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano que durante mucho tiempo fue una potencia muy influyente en los Balcanes, y lo que van a hacer todas estas naciones que están apenas en proceso van a terminar su proceso de independencia, es expulsar al Imperio Otomano de manera definitiva de la península de los Balcanes. Es la primera guerra de los Balcanes. En la segunda, Bulgaria se va a enfrentar con Serbia, con Montenegro y con Grecia. Y al final de todo este cuento, que es lo que me interesa resaltar, va a emerger Serbia, porque Serbia es la que va a erigirse como la gran potencia de los Balcanes. Recoge un poco algunos anhelos nacionalistas de volver a instalar la gran Serbia que se había constituido, el gran reino de Serbia de casi finales de la Edad Media. Surge ese nacionalismo nuevamente y hay muchas sociedades secretas muy conectadas con el ambiente militar, donde la idea de una gran Serbia está muy fuerte. Es decir, Serbia termina siendo la gran beneficiada de las guerras de los Balcanes, y aparte de eso, pues está el deseo nacionalista muy, muy fuerte de recuperar esa idea de la gran Serbia, ¿no? Y sucede algo que me interesa resaltar, y es que en 1900, aquí arriba en la imagen aparece Austria-Hungría, y es que en 1908 Austria-Hungría se había, digamos, tomado la potestad de anexarse de manera definitiva la administración de Bosnia y Herzegovina, que también allí aparece en el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que en Bosnia y Herzegovina hay un grupo importante de serbios que quieren volver a ser parte de su país principal, ¿no? De Serbia. Entonces, son un montón de serbios que quedan allí en Bosnia y Herzegovina, que todo el tiempo están conspirando y tratando de hacer que Bosnia y Herzegovina se separe de Austria-Hungría y se integre con el Reino de Serbia. Entonces, son unos grupos también nacionalistas serbios que operan en Bosnia y Herzegovina y que van a estar apoyados por militares de Serbia. Entonces hay un escenario allí de tensiones muy fuerte, porque como estamos viendo, hay una serie de grupos serbios que van a estar de alguna forma en los territorios administrativos de Austria-Hungría. Entonces, si se fijan bien, ya hay un escenario de tensiones bastante fuerte allí, y que finalmente va a desembocar. Yo creo que recordemos bastante bien este mapa, pensemos en que en ese territorio que está allí como en disputa, está Sarajevo, el lugar donde finalmente se va a llevar el atentado contra Franz Ferdinand, y va a estallar la Primera Guerra Mundial. Pero este mapa es clave porque vemos a dos grandes protagonistas, o por lo menos a los dos grandes protagonistas iniciales. Yo diría que los tres: el Reino de Serbia por un lado, Austria-Hungría por el otro, y Rusia, que está allí pendiente y apoyando a Serbia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí vamos viendo cómo se van conectando unos procesos que tienen mucho o están más allá del asesinato de Ferdinand, ¿no? Del archiduque. Y es un poco el concepto que quería traer, la noción de acontecimiento, o lo que llaman en algunos, en el entorno historiográfico, el retorno del acontecimiento. Ya no un acontecimiento como un hecho puntual y como los que se celebraban, ¿no? Tradicionalmente y se siguen celebrando, sino como un punto en el que convergen muchos factores y del cual se desprenden otras tantas transformaciones, que es un poco el nombre, retomando el nombre de la presentación, si fue o no la matriz del siglo XX, desde mi punto de vista lo es. Entonces, pero volviendo con esos antecedentes y ya casi terminando este punto de los antecedentes, tenemos que se van configurando una serie de alianzas en Europa que finalmente son las que van a arrastrar a buena parte del continente a la guerra. Por una parte, y esto va a ser clave porque incluso gran parte de la opinión pública ignoraba la existencia de esos acuerdos, porque algunas de estas fueron alianzas secretas y no se sabía que si atacabas a uno se te venían tres más. Entonces esto va a estar allí como digamos, en lo que ignora la opinión pública que clama por una guerra. La opinión pública no imaginaba que todo pudiera desembocar en un conflicto de esta dimensión. Entonces tenemos por una parte a la Liga de los Tres Emperadores, Alemania, Austria, Hungría y Rusia, que se va a conformar inicialmente. Ya vemos que Rusia luego se va a salir.
Y Rusia finalmente se va a acercar mucho a Francia. De hecho, Francia va a inyectar importantes capitales en Rusia y se va a convertir en un aliado importante. Y esto lo quiero pasar muy rápidamente porque vamos a entrar en detalle luego. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero entonces ya vemos cómo se construye allí una alianza entre Alemania y Austria-Hungría. Y del otro lado tenemos una alianza de 1891, la que acabo de mencionar, entre Francia y Rusia, que va a establecer una especie de acuerdo entre ellos. Para Alemania esta alianza fue particularmente preocupante porque si ustedes miran bien, Alemania o el imperio alemán, si distinguen bien, el verde claro es el de Francia y el otro verde que está en el otro extremo es Rusia. Si ustedes se fijan bien, son Alemania, el imperio alemán, está justo en la mitad de dos aliados y potenciales enemigos, porque entre otras cosas Alemania también quiere un poco incursionar en la política de los Balcanes y sabe que Rusia está queriendo entrar allí. Entonces, Alemania se ve cercada y prácticamente quien se plantea como un posible aliado para evitar ese cerco es el imperio austrohúngaro, que está justo debajo. Y por otro lado Italia, que finalmente pues a Italia le dan unos ofrecimientos durante la guerra y la hacen cambiar de bando. Pero aquí entonces tenemos una serie de alianzas. En esa alianza también van a participar Gran Bretaña, que luego va a incursionar en la guerra, y algo que creo que no sé si mencione más adelante y que lo quiero dejar aquí, Bélgica. Había una serie de acuerdos con Bélgica. En caso de que Alemania o alguien agrediera a Bélgica, pues Francia y Gran Bretaña entraban en su favor. Vamos con la siguiente, por favor. Quiero mencionar rápidamente también a la situación del imperio austrohúngaro, que creo que ya lo comentaba también en la diapositiva pasada, un imperio bastante complejo con múltiples religiones, con varias naciones, etnias, en fin, era una masa amorfa muy difícil de mantener cohesionada. Y esto, lógicamente, está o quiere ser aprovechado por parte de Serbia. Este mapa nos ilustra bastante bien ese escenario de tensiones allí que hay entre Austria-Hungría y Serbia. Y finalmente, para terminar con este momento de los antecedentes, pasemos a la siguiente, por favor. Están las tensiones muy, muy, muy fuertes entre Gran Bretaña y Alemania. Vamos a la siguiente diapositiva, que nos muestra una rivalidad que finalmente va a estallar en este conflicto. Dámosle clic otra vez, por favor. Me concentro, no, la anterior, vamos a la anterior. Me concentro en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con, les decía, aquí está, listo, perfecto. Este texto que aparece allí, La influencia del poder marítimo en la historia, es obra de un almirante norteamericano que se llamó Alfred Mahan, quien no fue conocido mucho por su destacada labor militar, pero sí como un tipo, como un hombre de mucha importancia en la geopolítica. De hecho, la obra toda de Mahan, no solo este texto, va a ser fundamental en la política exterior norteamericana. Mahan va a ser uno de los que va a advertir permanentemente la necesidad de que Estados Unidos controlara el Istmo de Panamá. Y en este caso, pues él va a escribir un tratado, un texto de carácter histórico, donde va a analizar lo que fue el poder marítimo y cómo se construye un gran poder a partir del dominio del mar. Este texto va a ser difundido en las academias militares alemanas. Va a ser casi que una cartilla, porque es también un poco la historia de Inglaterra. Y bueno, y aparte de todo este trabajo de difusión de unos contenidos, están las leyes navales de Tirpitz, que básicamente van a ser unas leyes donde se busca que se destinen más recursos económicos para que Alemania fortalezca su posición en el mar. Es decir, la implementación de avances tecnológicos, de investigación y la construcción de grandes buques acorazados. El otro punto allí, elemento importante, la amenaza al Two Powers Standard. Básicamente Inglaterra consideraba que ella se sabía que era el primer gran poder marítimo, pero trataba siempre de que su poder marítimo estuviera por encima de la suma de los dos poderes siguientes. Entonces, es decir, del segundo y del tercero, que podían ser en este caso tranquilamente Estados Unidos y Alemania. Cuando Inglaterra se daba cuenta de que esa supremacía estaba siendo amenazada, pues ahí empezaba a tomar medidas y a construir cada vez más buques. Y pues Alemania responde a eso considerando que si Inglaterra construye más buques, pues Alemania también tiene que construir más buques para poder de alguna forma ganarse su respeto.
Listo, entonces hay una tensión allí. Y finalmente cerrar con que el 58% de las calorías que consumían los británicos vienen de otros países. Es decir, el mar no era solo un tema de poder simbólico para Gran Bretaña, sino un tema de subsistencia. Si el poder en el mar se hacía frágil o se rompía, pues podía haber hambre. Y si hay hambre, hay desorden social, en fin. El tema del control del mar era fundamental para la subsistencia de Inglaterra y pues lógicamente no, a los británicos les llamaba la atención que los alemanes estaban construyendo cada vez más embarcaciones. Listo, pasamos a la siguiente y ahí centramos de lleno en el tema del conflicto, que como pudimos ver no se explica a partir simplemente del asesinato de Franz Ferdinand de Sarajevo. Allí tenemos en imagen la, la velación del soberano y de su esposa, del heredero más bien, porque no había sido todavía, no había recibido la corona de Austria-Hungría. El 28 de junio de 1914 es asesinado y ahí tenemos una imagen donde aparece la captura del asesino de Gavrilo Princip. Vamos con la siguiente ayuda, por favor. Lo que se inicia acá es prácticamente un escalamiento de la tensión que inicia o tiene un punto particularmente fuerte cuando Austria-Hungría lanza un ultimátum sobre Serbia. Recordemos que el asesinato se produce en Sarajevo, se captura a los asesinos, o ellos están vinculados con un movimiento que se llamó la Joven Serbia, que a su vez era apoyado por un movimiento serbio y por militares serbios que se llamaba la Mano Negra. Entonces, automáticamente Austria-Hungría decide, digamos, enfocar su ira contra Serbia y quiere aprovechar para, digamos, para llevar a cabo una guerra corta de tal manera que le quite un poco el ánimo expansionista que tiene Serbia. Entonces, lo que hace Austria-Hungría es emitir un ultimátum diciéndole a Serbia, le impone unas condiciones, entre ellas, por ejemplo, que son los austrohúngaros los que van a llevar a cabo la investigación, y que y pues Serbia toma esto mal, ¿no? Lo siento como un abuso por parte de los austrohúngaros, pues, y además de eso Serbia tiene a Rusia, y Rusia empieza también a movilizar los ejércitos el 30 de julio de ese mismo año de 1914. Por su parte, Alemania le dice a Hungría, a Austria-Hungría, si hay guerra, yo te respaldo. Entonces prácticamente se van tejiendo los dos, digamos, los dos grandes núcleos, ¿no? Entonces tenemos a Rusia que respalda a Serbia y tenemos a Alemania que respalda a Austria-Hungría. Pero por otro lado tenemos también a los franceses y a los británicos a la espera de la situación. Listo. Y vamos con la siguiente diapositiva rápidamente. Y como Alemania sabía que Francia entraba en cualquier momento en la guerra, pues Francia ese es un enemigo. Así no se hayan declarado la guerra de manera automática, Alemania sabe que Francia va a venir por ellos. Entonces lo que hace Alemania es tratar de adelantarse y pone en marcha un plan que se llamó el Plan Schlieffen, un plan elaborado en 1905 con algunas modificaciones y que finalmente se va a emplear durante la primera etapa de la guerra. Este plan básicamente, si lo pueden ver allí clarito en la pantalla, consiste en la invasión de tropas alemanas por el norte, es decir, no por la frontera directa entre Alemania y Francia, que está más abajo, por el Rin, lo pueden ver allí, sino por un lugar donde se suponía Francia no lo iba a esperar, es decir, por la parte norte, por Bélgica. Entonces, esto implica la invasión de Bélgica y cuando se invade Bélgica se activan las otras alianzas. Bélgica tenía una alianza con Gran Bretaña y esa alianza básicamente consistía en que si alguien atacaba a Bélgica, pues Gran Bretaña entraba en la guerra. Entonces, ese movimiento de invadir Bélgica y de hacer barbaridades allá en territorio belga, que fue lo que hicieron también los alemanes, va a vincular a Gran Bretaña automáticamente en la guerra. Vamos en la siguiente, ¿no? Queda clarito esta maniobra que buscaba llegar a Francia por el norte, pero los belgas, digamos, ofrecen una gran resistencia y al final el plan Schlieffen, que debía completarse en unas 3 semanas, al final pues no prospera porque la resistencia belga es importante, porque al final los franceses terminan digamos, de acomodarse y logran resistir esta primera arremetida alemana. Allí tenemos algunas imágenes del frente de batalla. Y bueno, pero paralelo a eso también hay unas batallas en el frente oriental donde Austria-Hungría está atacando o está en pugna con Rusia
Rusia avanza inicialmente, pero Austria-Hungría, con el apoyo de los alemanes, logra recuperar algunas posiciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya tenemos una guerra claramente definida en dos frentes. Lo que sucede aquí en el frente occidental es tal vez el elemento más característico de este conflicto, ¿no? Y es básicamente que como se llega a una situación en la que los alemanes no pudieron avanzar rápidamente, no pudieron completar la operación utilizando el efecto sorpresa, y los franceses lograron establecer unas posiciones defensivas, pues básicamente lo que ocurre allí es que hay que cavar trincheras, porque entre otras cosas hay una mejoría notable en las armas defensivas, pero no en las armas ofensivas. ¿Esto qué quiere decir? Que los que defienden están en una posición más sólida que los que atacan. Entonces, al final, los dos ejércitos terminan ubicándose en lo que aparece allí al pie de la imagen, ¿no? 550.000 kilómetros de trincheras. Y prácticamente van a desarrollar toda una vida allí. Estas trincheras se van a perder y se van a ganar, pero en últimas no va a haber un avance significativo, y como lo pueden ver ustedes allí, al principio de pronto eran trincheras para esconderse y ya luego terminan siendo trincheras para vivir. Y por eso, pues la lucha de las trincheras, por lo menos en el frente occidental, va a ser el elemento característico de esta guerra. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Esto prácticamente ocurre a lo largo de 1914. En el siguiente año, en 1915, sobre todo la Entente. Recordemos que hay dos grandes grupos, ¿no? La Entente, donde están Rusia, Francia y Gran Bretaña, y las potencias centrales, que son el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que está también luego con ellos allí. Entonces, lo que ocurre realmente es la masacre, ¿no? Es la pérdida de vidas de manera desconsiderada. De hecho, en una de las diapositivas más adelante se expone un poco eso, y es que los mandos militares no estuvieron a la altura de las circunstancias, y lo que van a hacer es simplemente mandar a sus hombres a la muerte. Entonces, de todas maneras, 1915 termina siendo un año de importantes pérdidas para los dos bandos, sí, pero sobre todo para la Entente. Sin embargo, no todo para la Entente es malo, y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. No todo para la Entente es malo, puesto que logran que Italia se cambie de bando. Italia, que había empezado la guerra, o por lo menos en el papel existía como un aliado de las potencias centrales, le terminan ofreciendo una serie digamos, de concesiones territoriales que al final no se los van a dar, y esto es muy importante porque Mussolini luego, en los años 20, y Mussolini y todos los nacionalistas italianos van a reclamar que Italia es un gran esfuerzo en la guerra, pero no va a ser recompensado, más bien le incumplieron a Italia en la guerra. Pero para no adelantarnos tanto, simplemente dejando como un elemento importante a futuro, Italia entra en la guerra del lado de los aliados, o de lo que conocemos como la Entente. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y ya nos metemos con el año de 1916, donde se empiezan a dar una serie digamos, de reformas importantes. De salida, pues hay una reorganización de los ejércitos, ya hay digamos, una noción clara de que hay una guerra y de que hay que prepararse. Podemos dar un par de clics más, que hay dos comentarios más abajo. Y en líneas lo que ocurre es eso, hay un reclutamiento, la imagen que tenemos, exactamente, allí está bien. Lo que tenemos entonces es que hay un desarrollo de unas labores de reclutamiento importantes en Francia, en Bélgica también, incluso los soldados belgas van a ser reclutados también. Y aunque los alemanes están en Bélgica, se va a seguir dando un reclutamiento para que los ejércitos belgas, incluso en algunas ocasiones, peleen bajo las órdenes de los franceses. Italia va a entrar de lleno con sus fuerzas en la guerra. Y en líneas generales aparecen también los Estados Unidos, ¿no? Que van a proporcionar ayudas considerables a los bandos que están enfrentados, aunque su posición sigue siendo aislacionista. El presidente Woodrow Wilson tiene muchos problemas para convencer, y él tampoco quiere meterse mucho en la guerra. Hay unas tensiones allí fuertes, pero finalmente Estados Unidos va a entrar en la guerra al siguiente año, 1917. Pero de todas maneras, lo que quiero señalar en este 1916 es que
Estados Unidos ya empieza a inclinar la balanza, ¿no? A participar a través del suministro. Vamos a la siguiente diapositiva. Y 1916 también es un año muy importante porque es un año de grandes batallas. Vamos a tener tal vez dos de las grandes batallas. La primera de ellas es la de Verdún, de febrero a diciembre de 1916, aproximadamente 700.000 bajas, una de esas batallas. Y la del Somme, que es la siguiente diapositiva. Y estas son grandes batallas y marcan van a ser de mucho impacto. De hecho, uno lo va a encontrar en la prensa colombiana y en la prensa caribeña que he estado estudiando para analizar el acercamiento a la guerra mundial. Va a ser de mucho impacto porque es que realmente nunca antes se había logrado movilizar tantos hombres y tanta capacidad destructiva, tantas armas. Nunca antes se había logrado como esa movilización de tantos recursos, tanto humanos como materiales, para la guerra. Porque si bien ya existen antecedentes de batallas importantes con un gran número de individuos participando, lo cierto es que nunca de las dimensiones que se había visto acá y sobre todo nunca se había llegado a un nivel de muerte y de destrucción como la que se alcanza en estas batallas. La del Somme, la de Verdún, que básicamente son los alemanes tratando de ganar unas posiciones francesas, y la del Somme, que es lo contrario, ¿no? Los franceses franceses y británicos tratando de ganar posiciones alemanas. Al final de todo, de las dos batallas, una gran carnicería. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos metemos en el año de 1917 ya, un año de profundos cambios. Y esto tiene que ver con dos grandes sucesos. El primero de ellos, la Revolución Rusa. Recordemos que se produce una primera revolución en febrero, bueno, dependiendo del calendario que miremos, en febrero o marzo de 1917 se produce una primera revuelta que no va a sacar a Rusia de la guerra. Rusia va a seguir en la guerra y luego viene la revolución de octubre o noviembre, también depende del calendario. Y precisamente uno de los recursos o de los discursos que van a utilizar los bolcheviques va a ser precisamente que hay que sacar a la gente, que Rusia tiene que salir de la guerra. Y bueno, al final se produce la revolución de octubre. Finalmente Rusia sale de la guerra y bueno, Rusia luego se concentra en su guerra interna, ¿no? En la guerra entre rojos y blancos. Pero indudablemente es un momento tal vez de aparente respiro para las potencias centrales, puesto que los rusos se salen de la guerra. Pero, y aquí yo quiero empezar a tocar la proyección de la Primera Guerra Mundial. Y es que sin Primera Guerra Mundial y sin el ánimo de hacer de adivino o de hacer historia o de hacer un ejercicio contrafactual, difícilmente podría haberse dado una revolución rusa sin las circunstancias de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra trajo pobreza, trajo hambre a Rusia y esta situación creada por la guerra va a ser un dinamizador para el proceso revolucionario. Entonces, allí tenemos uno de los elementos de proyección de la Primera Guerra Mundial y es que básicamente va a impulsar o va a estimular, va a ayudar, va a contribuir de alguna forma al surgimiento del régimen bolchevique que luego se va a convertir en la Rusia soviética y que va a ser uno de los grandes protagonistas de la historia del siglo XX. Entonces, indudablemente, va a ser un año fundamental por eso, pero también el otro suceso que quiero mencionar es el del telegrama Cimarron y básicamente consiste en que el ministro de Exteriores alemán envía un telegrama a su representante, al representante de Asuntos Exteriores alemán en México, diciéndole o sugiriéndole que contacte a los mexicanos, al gobierno mexicano, para que inicie una guerra contra Estados Unidos. Y le promete respaldo, los alemanes le prometen respaldo a los mexicanos en una guerra contra Estados Unidos con la idea de que México puede recuperar esos territorios que se habían perdido en el siglo pasado, ¿no? En 1840, en 1850. Entonces, pero este telegrama llega a manos de los británicos. Los británicos toman el telegrama y se lo muestran a los norteamericanos, que ya venían como acumulando motivos para entrar en la guerra, y finalmente los norteamericanos deciden entrar en el conflicto y esto definitivamente pues va a generar un cambio importante, ¿no? Ya prácticamente con la presencia de Estados Unidos en el conflicto mundial se va a generar un cambio considerable
y Estados Unidos prácticamente va a inclinar la balanza, y allí empieza pues un proceso de descomposición de las potencias centrales. El imperio austrohúngaro va a tener cada vez más dificultades, Alemania va a terminar prácticamente sosteniendo sola el esfuerzo de guerra. Y bueno, la siguiente diapositiva, y quiero señalar algunos aspectos generales del conflicto. Damos varios clics, por favor. Tal cual, bueno, generalidades de la guerra. Inicialmente, volvemos hacia atrás. Se pensaba que era un conflicto corto. De hecho, muchos de los soldados, porque como les digo, no existía un antecedente de un conflicto de estas dimensiones. Entonces, muchos de los soldados salen contentos de su casa, un poco hastiados de cierta cotidianidad, y se van contentos a la guerra con ideas también nacionalistas en la cabeza, pensando que iban a volver en diciembre. Pero la verdad es que muchos no volvieron, otros volvieron mucho después, y al final la guerra se va a prolongar hasta noviembre de 1918. Una guerra realmente masiva, se van a movilizar grandes cantidades de soldados con tecnología y procesos logísticos que van a alimentar estas masas. Entonces tenemos una guerra en toda su dimensión. Aparte de eso, pues es una guerra que también va a llegar a la retaguardia, es decir, no van a ser solamente los ejércitos enfrentados en un campo definido, sino que se va a bombardear con propaganda a las retaguardias. Y no solo las retaguardias, en algunos meses puede que salga, de manera, ojalá ya pronto, saldrá un texto con la Universidad del Norte sobre la Primera Guerra Mundial, y allí hay un par de capítulos en los que yo estoy como autor, y precisamente toco eso, cómo llegó la propaganda de guerra y también cómo se representan, se construyen unos imaginarios, se construyen a partir de unas representaciones que divulga la prensa colombiana, que también en alguna medida se va a dividir. Algunos van a irse del lado del Entente y otros de las potencias centrales. Entonces lo que tenemos es una producción masiva y sistemática de propaganda que va a llegar no solo a los propios ciudadanos, sino a los del enemigo y a los de los países neutrales. Entonces esto va a ser un elemento interesante. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y también otro elemento interesante de esta guerra es que podemos hablar ya de una guerra mundial, precisamente porque ingresa a Estados Unidos y también va a ingresar Japón en el conflicto, pero también se va a librar en territorios como Palestina, se va a librar en territorios del África subsahariana y también del norte. Entonces estamos hablando de que por primera vez el mundo se integra casi que de manera completa, o digamos no tanto el mundo entero, porque alguien me puede decir, pero muchos lugares no lo estuvieron. Sí, pero digamos que este va a ser un conflicto que va a llegar a muchos más lugares de lo que lo había sucedido con cualquier otro conflicto. Y finalmente el peso demográfico, la cantidad de población de un bloque del Entente, 238 millones, contra 116 de las potencias centrales. Esto va a ser fundamental porque es que estamos hablando de naciones en guerra completa. Ya les decía que no son solamente ejércitos en el campo de batalla, sino que hay toda una industria detrás de estos ejércitos produciendo, ¿no? Y si tienes más población, tienes más capacidad de generar recursos para la guerra, y esto, pues lógicamente va a marcar una tendencia. Vamos con la siguiente diapositiva para mostrar un mapa y empezamos a ingresar ya en la última parte de la exposición. Allí tenemos, dentro de esas generalidades, unos frentes. Allí ven ustedes las líneas en rojo, los frentes en el oriente, un poco un frente en el sur, y también Italia, que también quiere entrar en la rapiña por los territorios del Imperio Austrohúngaro, que se está dividiendo y que se está fragmentando, ¿no? Y el escenario central, que sí se ubica en el norte de Francia y parte de Bélgica. Digamos, eso a manera de ubicarnos geográficamente. Pasamos a la siguiente, por favor. Una guerra que presenta algunas novedades, entre ellas que también se va a desarrollar en el agua. No se van a librar grandes batallas navales allí como lo vamos a ver tal vez en la Segunda Guerra Mundial, pero sí el bloqueo económico con fines estratégicos va a ser importante. Los ingleses van a bloquear los territorios, los puertos alemanes, y pues la idea es tratar de impedir que hasta Alemania lleguen suministros. Y aparte de eso, pues que también se van a implementar tecnologías novedosas como los aviones, ¿no? Y van a surgir haces de la aviación como el bastante conocido Manfred von Richthofen, el Barón Rojo.
y una figura también de ese circo volante que se llamaba como la escuadrilla de Richthofen, que va a ser una figura muy importante luego del Tercer Reich, Hermann Göring. Entonces, también es una guerra que abre un espacio a nuevas tecnologías. Allí bueno, acabo de mencionar la guerra en el mar, que se va a potenciar en la segunda. Tenemos la aviación, pero también tenemos el uso de tanques, que los vamos a ver luego en los distintos conflictos del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, pero también los podemos encontrar, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, las unidades de tanques en la Operación Tormenta del Desierto. En fin, entonces allí se ponen a prueba como muchas de estas tecnologías que luego se van a utilizar en las guerras posteriores del siglo XX. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Le decía un poco el vínculo con las retaguardias. Las retaguardias se van a vincular proporcionando más reemplazos para los caídos, transformación de economías nacionales, economías que se enfocaban normalmente en la producción nacional y que ahora van a ser economías de guerra. Al interior de los países también se van a generar importantes divisiones, sobre todo después de 1915, porque lo que es 1914 y casi que todo 1915 es un periodo de mucha euforia nacionalista. Pero cuando la gente se da cuenta de que está perdiendo a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos, entonces empiezan a verle un poco el sinsentido a la guerra y empiezan a generarse algunos núcleos de resistencia en cada país. Por ejemplo, entre los franceses incluso no solo en la retaguardia, sino en el mismo ejército. Los franceses tuvieron que fusilar a una buena cantidad de soldados porque se insubordinaban y no querían pelear más. Los rusos también en algún momento se van a devolver, sobre todo cuando estalla la revolución. Los soldados rusos van a abandonar el frente de batalla para ver, muchos de estos soldados eran campesinos, reclutados en las zonas rurales de Rusia, que están viendo cómo hay una invasión de tierras y ellos dicen, yo no hago nada aquí peleando, pero sí necesito estar en mi país y ver cómo he hecho mano de territorio, ¿no? De qué territorio me hago. Entonces, esos van a ser, digamos, otros aspectos de la guerra y uno muy importante, pasamos a la siguiente diapositiva, el tema de la aparición de la mujer en la escena pública con muchísima fuerza, ¿no? Porque no se pueden desconocer, digamos, las luchas, por ejemplo, de las sufragistas, exactamente esa, pero la necesidad de mano de obra va a hacer que se vincule a las mujeres a la industria y que ganen su espacio y que efectivamente, aunque luego las van a volver a desplazar por el tema de que volvieron los hombres, de que había que emplear a los hombres que quedan desempleados después de la guerra, pero es también un momento en que las mujeres marcan una pauta y dicen, estamos aquí, queremos trabajar y queremos seguir vinculadas a la industria y queremos seguir ganando nuestro dinero. Entonces es un momento muy importante porque se genera un clic allí. Vamos con la siguiente, que ya nos quedan 3 diapositivas finales para cerrar la presentación. Y ya vamos con el final de la guerra, que se produjo finalmente el 11 de noviembre de 1918, la firma del armisticio entre representantes de los vencedores, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, por supuesto, que van a ser los países vencedores, pero allí van a estar fundamentalmente los franceses y los británicos, y un representante de los socialdemócratas alemanes, Friedrich Ebert. Digamos, las circunstancias de que sean los socialdemócratas alemanes los que firmen el armisticio va a ser fundamental para lo que va a ser luego la Segunda Guerra Mundial y el discurso del nacionalsocialismo. Porque es que los militares alemanes, en 1918, Alemania todavía estaba, los ejércitos alemanes todavía estaban ocupando territorio francés. Entonces, pero fueron conscientes de que no podían sostener esa situación durante mucho tiempo y lo que hicieron fue decirle esto a los políticos alemanes. Los políticos alemanes negociaron, que en ese momento los socialdemócratas estaban en el poder poquito antes, pero son los socialdemócratas los que, digamos, reciben ese llamado de los militares alemanes y deciden negociar. Pero ¿qué pasa? Que como los militares alemanes estaban todavía en territorio alemán, en territorio francés, entonces ellos luego se lavaron las manos y dijeron, no, pero es que a nosotros, a los militares alemanes, nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Fueron los políticos socialistas los que nos vendieron. Y allí nace la historia esta de la puñalada por la espalda, que luego Hitler va a recoger permanentemente y va a decir,
que los ejércitos alemanes nunca fueron derrotados y que realmente fueron los políticos socialistas, los judíos, los que clavaron la puñalada por la espalda. Entonces, eso va a ayudar a que se generen muchas tensiones también en la Alemania de los años 20 y 30, la Alemania de Weimar, la de los 20, contra los políticos socialistas. De hecho, muchos de los políticos que van a estar al frente de Alemania en este periodo de firma del armisticio y de lo de Versalles y todo esto, varios de esos políticos van a ser incluso asesinados en represalia por la traición, en fin. Entonces se crea todo un ambiente muy inclinado hacia la derecha y muy en contra de la izquierda a partir de esa idea de la puñalada por la espalda. El resultado final de la guerra, pues son, allí está, 65 millones de hombres movilizados, de los que mueren 9 millones, además de las bajas civiles también que fueron numerosas. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aparece un nuevo mapa de Europa, ya lo vamos a ver en pantalla, el imperio alemán. Allí tenemos a la izquierda el mapa de antes de la guerra y luego el nuevo mapa de Europa después de la guerra. Ya vemos, por ejemplo, cómo aparece el imperio austrohúngaro, aparece Yugoslavia, aparece Hungría, aparece Checoslovaquia. Y bueno, este es el nuevo mapa de Europa. Y finalmente vamos a la última diapositiva, por favor, gracias. Que es como para responder a la pregunta, aunque he ido dando tips a lo largo de la presentación. Para responder finalmente a la gran pregunta, la matriz del siglo XX, pues yo creo que allí tienen origen, sin pensar de manera teleológica, ¿no? De que todo iba encaminado. No, no, no. Simplemente lo que estoy diciendo aquí es que se empiezan a desarrollar una serie de dinámicas que luego, bajo unas circunstancias específicas, van a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial y pues de ahí en adelante son una serie de procesos conectados. Como primera medida, el surgimiento de la Rusia bolchevique, que ya lo mencionaba antes, y es el hecho de que es el momento en el que emerge esta Rusia, que primero va a ser Rusia y luego va a ser un gran bloque que va a ser uno de los actores fundamentales del siglo XX. Luego la otra gran potencia, ¿no? Porque antes de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos ya tenía una importante proyección como potencia industrial, pero no era, digamos, esa potencia de dimensiones globales que va a aparecer luego, porque va a ser una potencia militar y también va a ser una potencia hegemónica. Entonces, fíjense ustedes cómo allí surge también esa otra gran potencia que va a marcar el siglo XX, que es Estados Unidos. Y finalmente, Alemania inicia un proceso de inestabilidad política, económica y social que finalmente va a llevar o va a desembocar en el ascenso del nacionalsocialismo al poder, y pues luego con lo que viene con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quería explicar esta Primera Guerra Mundial por eso, porque no se explica, como les decía al principio y para ir cerrando ya, no se explica a partir del asesinato de Franz Ferdinand, sino que hunde sus raíces más profundas en la carrera imperialista, pero aparte de eso, aparte de tener que ser explicada a partir de esta carrera imperialista, y seguramente se me han quedado muchos otros detalles en el camino, pero también de la Primera Guerra Mundial encontramos como algunos elementos que van a ser fundamentales, algunas dinámicas y procesos políticos que van a ser fundamentales en el resto del siglo XX, también tienen, digamos, un momento crítico allí en la Primera Guerra Mundial. Y con esto ya cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Julián. Bueno, hay una serie de dudas, de preguntas que surgen a partir de su conferencia, profe. Entonces, me permito leérselas. ¿Vale? El profesor de la Universidad de Cartagena, Orlando de Ávila Pertús, pregunta: ¿cuál fue la incidencia de lo étnico, la formación de las alianzas durante la Primera Guerra, refiriéndose a Rusia a Rusia y Serbia, igual esclavos? Es la voz. Exacto. Precisamente uno de los discursos que va a recoger Rusia es el tema del paneslavismo, es decir, la idea, como también va a ser un recurso retórico recurrente por el lado de los alemanes, ¿no? Y el pangermanismo que se va a alimentar un poco allí, pero con más fuerza en la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea de que los alemanes todos, o los germanos tenían todos que estar unidos, y por eso se anexan Austria,
y se anexan a los Sudetes en Checoslovaquia. Para este caso, sí, el papel étnico es clave porque va a ser un elemento aglutinador y de hecho va a ser parte de la política exterior de Rusia, la idea del pan-eslavismo. Pero también hay un componente étnico que no podemos dejar de considerar y que tiene que ver con un aspecto negativo. Ya no de pronto con el desarrollo de las alianzas, pero con una situación bastante compleja que todavía hoy sigue siendo motivo de discusión, y es el exterminio étnico de los armenios, ¿no? En el imperio otomano. El imperio otomano consideraba que los armenios van a ser digamos, causantes de la debilidad del ejército y de la debilidad en general del Imperio Otomano para enfrentar la guerra, y por eso los van a perseguir, los van a considerar como unos traidores, y se va a convertir eso en un escenario de un exterminio también hacia el pueblo armenio. Pero para responder a la pregunta, sí, indudablemente que entre las motivaciones rusas, pero yo creo más como una argucia, no tanto como una noción como una noción central ideológica que motive, como sí lo va a hacer, por ejemplo, para el caso de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, sino como un recurso más de tipo político, ¿no? Porque, como vimos antes, el antecedente está en que los rusos intentaron en el lejano oriente, y como no pudieron allá, entonces se metieron para acá también. Además de eso, pues está el interés también por eh, por tomar posiciones importantes en los Balcanes, pensando en las conexiones que hay en los estrechos, en fin. Yo creo que el tema étnico, si bien se utiliza como un argumento, no creo que sea en el fondo una gran motivación, es más bien como un recurso desde la retórica de la guerra, me parece a mí. Como les digo, un poco distinto a lo que va a pasar con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, donde hay un profundo convencimiento de que un grupo étnico merece una posición especial y que los otros están por debajo en la escala evolutiva, y que por eso tienen que abrir espacio para que la gran Alemania, el Reich, la Volksdeutsche, que es el alemán étnico, llegue allí a esos espacios y logre tener su Lebensraum, ¿no? Que es el espacio vital. Entonces, aquí no pesa tanto. Yo creo que es más bien un discurso, que un elemento de fondo en la intención de los rusos. Ok. El compañero Brian Miñaca, de la Universidad del Atlántico, nos pregunta, ¿fue el colonialismo imperial en África una de las causas de la Primera Guerra Mundial? Sí, indudablemente, porque si usted, una de las causas, una entre muchas, ya lo mencionamos cuando hablamos de los antecedentes, y si te fijas, hay una de las crisis importantes, es la crisis de Marruecos, que como les decía, la primera se salda a partir de que a Alemania se le dan algunas concesiones un poco más al sur, hacia el Congo, ¿no? Entonces, con eso se tranquiliza un poco Alemania, es lo que se conoce, si mal no estoy, como el Tratado de Algeciras, que hay una especie de arreglos para superar esa primera crisis de Marruecos, porque los franceses también querían ampliar su control sobre el territorio marroquí, y los alemanes se oponen. Entonces, como un poco un tema de intercambio, yo te doy, tú me das, me permites consolidar mi control, yo te permito que colonices más abajo, y luego los alemanes van a demandar cierto incumplimiento de las cláusulas del Tratado de Algeciras, pero indudablemente que el colonialismo en África y también en Asia va a ser un motivo de tensión fuerte, ¿no? Entonces, en líneas generales, el imperialismo es uno de los factores determinantes en el estallido de la Primera Guerra Okay. Mundial, y por eso, como les decía, resulta un poco a veces difícil explicarla, porque hay muchas alianzas, ¿no? Y bueno, casi nadie menciona a Serbia, pero resulta que los serbios también tenían intenciones de expandirse, ya no en África, pero sí en los Balcanes, y recuperar una parte del territorio de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Entonces, indudablemente que el imperialismo está en el centro de las tensiones. El compañero y amigo Julio Gómez lo saluda y le pregunta, ¿fue la Primera Guerra Mundial la matriz de una nueva geopolítica mundial? Bueno, saludo a Julio que aparece allí. Indudablemente, porque mira lo que emerge una Yugoslavia,
si bien el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, había recogido también un montón de grupos étnicos, religiones, distintos credos. La Yugoslavia también va a ser un factor que aglutine un poco a la fuerza. Y luego, en los 90 vamos a encontrar eso, ¿no? Cuando se desate unas nuevas guerras de los Balcanes, cuando incluso hasta las Naciones Unidas tienen que entrar allí, sobre todo en territorio de la actual Croacia, porque se están matando. Y aparte de eso está Turquía y la necesidad que tienen, por ejemplo, las potencias de echar mano de los recursos del petróleo que hay en Oriente, porque ya también se está pensando en eso. También tenemos que considerar que incluso en la Primera Guerra Mundial, hacia el final, se da lo que se conoce como la Declaración de Balfour, que básicamente es la promesa a los judíos de construir un Estado de Israel. Y entonces ellos luego van a recoger esas reclamaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, pues está la presencia de Francia y de Inglaterra en Oriente, en los territorios de Siria, de Líbano, y bueno, en fin, allí vamos a ver cómo se va configurando toda esa geopolítica que vamos a encontrar vigente muchas décadas después, por todo lo que les acabo de mencionar. Aparece incluso la figura de Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, ¿no? Que va a ser clave también en la unificación de las tribus árabes que se van a levantar contra el Imperio Otomano inicialmente y que también van a tener luego tensiones contra las potencias británica y francesa que van a estar allí. Entonces, indudablemente que la geopolítica del siglo XX va a tener unos trazos ya en estos momentos de la guerra mundial, y yo creo que uno de los casos más notables es precisamente el que mencionaba, de la Declaración de Balfour, que va a ser como la idea o se va a plantear públicamente la necesidad de crear un Estado de Israel, y luego pues al final se va a crear luego de la Segunda Guerra Mundial, con todos los problemas que ya conocemos de expansión del territorio de Israel sobre los territorios palestinos. Entonces, ahí está. Profesor, una de las últimas preguntas que nos hacen es el compañero José Moreno Ordóñez y él dice, buenas noches a todos, ¿cuál fue la consecuencia más grande de la Primera Guerra Mundial? Una pregunta bastante general, por así decirlo. Sí, yo diría que la consecuencia más grande es complicado. Yo creo, no sé, por eso yo no me atrevo a decir la más grande, porque son una serie de factores que arrancan allí. Yo te podría decir que se siembra la semilla de la Segunda Guerra, porque Alemania, primero a Alemania le quitan Alsacia-Lorena, que lo recupera Francia, pero también le quitan territorios en la Prusia Oriental y se construye lo que es el Estado de Polonia, ¿no? Entonces eso va a ser fundamental. Tal vez en lo inmediato puede ser eso, el impacto, y es que también Francia asume una posición bastante fuerte con respecto a Alemania, es prácticamente ponerle una bota en el cuello, aunque Alemania al final no termina pagando las reparaciones de la guerra que le habían establecido en Versalles, porque luego vienen unos planes de reestructuración, de refinanciación, y al final no se paga. El plan, me refiero al plan Dieus, el plan Jung, pero indudablemente que la situación en la que queda Alemania después de la Primera Guerra Mundial va a ser fundamental para el estallido de la Segunda. Primero para el ascenso del nacionalsocialismo y luego para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que está lo de la puñalada por la espalda, que es clave. En términos de la psicología de las masas, eso va a calar profundamente, ¿no? La idea de que Alemania fue traicionada. Pero también está la crisis económica. Francia ocupa una zona industrial de Alemania, la zona del Ruhr. Los alemanes detienen la producción como una forma de protesta, pero lo que viene es, como se necesitaba recurso económico, Alemania pone a producir la máquina de hacer billetes y lo que hace es disparar la inflación, y eso es una crisis terrible para Alemania. Y luego viene la crisis del 29, que impacta fuertemente en Alemania porque Estados Unidos era un gran inversionista, ponía muchos capitales en la Alemania que se está levantando a finales de los años 20, y cuando viene la crisis del 29, pues los norteamericanos recogen todo ese dinero y viene una crisis.
y allí pues bueno, viene nuevamente el tema de las discusiones en torno a si realmente Alemania fue responsable. Yo creo que en lo inmediato podríamos decir que la situación en que queda Alemania. Ya luego pues empezamos a considerar lo otro, ¿no? El surgimiento de la Rusia bolchevique, luego lo de Estados Unidos como potencia mundial, eso también viene de allí, pero tal vez en lo inmediato es eso. Profesor, ya casi para cerrar, ya la última pregunta de la noche eh, la hace Brian Velázquez Hernández. Dice, ¿la Primera Guerra Mundial ubicó a Estados Unidos como la primera potencia mundial? Sí, sí, porque no solo porque en el sentido en que desarrolla su potencial industrial o lo termina de desarrollar pensando en los suministros a los europeos, sino también porque hay mucho capital circulando y los europeos terminan prácticamente endeudados con Estados Unidos. De hecho, la Primera Guerra Mundial marca el inicio del eclipse europeo. Los europeos dejan de marcar una pauta como, por ejemplo, los británicos, que habían sido prácticamente la gran potencia marítima de los 2 siglos anteriores, pues ya empiezan a ceder ese lugar porque están endeudados con los norteamericanos, porque están en proceso de reconstrucción de su país y porque las guerras cuestan mucho dinero. Las guerras cuestan demasiado dinero y hay que recuperar la economía. Los franceses les pasó igual, a los alemanes ni se diga. Lo que pasa es que para el caso de Alemania es un país también con una, digamos, con un desarrollo industrial importante, con unos recursos naturales también importantes y también hay que decirlo con digamos, una disciplina que termina jugando en favor de los procesos de reconstrucción de los países. Pero indudablemente yo diría que el gran ganador de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos, porque se posiciona como la gran potencia, no solo económica, no, es no solo es a quien le debe todo el mundo, sino también como potencia militar, porque como te digo, más allá de que haya asumido una posición aislacionista antes de la guerra, cuando se decide entrar en la guerra en 1917, se alista con toda y mueve prácticamente a toda su industria en función de la guerra y se consolida como el gran poder militar, como el gran actor que desequilibra, porque si lo ves, así lo vamos a encontrar también en la Segunda Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial va a ser un factor de gran desequilibrio, aunque no van a ser los únicos, ¿no? Está el esfuerzo también grande que hace la Rusia de Stalin, pero indudablemente que es el momento en el que Estados Unidos marca un giro como potencia económica y militar a nivel mundial. Es el momento de posicionarse. Ok, profesor Julián, al momento pues no hay más preguntas, entonces damos por terminada su conferencia del día de hoy titulada la Primera Guerra Mundial, la matriz del siglo XX. No sin antes recordarles que la segunda sesión también del profesor, también la estará liderando el profesor Julián Lázaro Montes el día 20 del presente mes, el jueves del presente mes. Lo invitamos a todos ustedes a seguir el contenido de la página, que es variado, creado a partir de una parrilla para entretenerlos y para no cansar en los mismos. El próximo viernes tendremos Visual Anaquia y el, el día lunes estaremos montando una imagen referente a un hecho histórico importante o coyuntural. No siendo más, les deseamos muy buenas noches a todos y a todas las que hoy nos acompañaron y estuvieron muy pendientes de dicha conferencia. Un abrazo y un saludo a usted, profesor Julián. Listo, nos estamos viendo entonces, chao. Chao.